acénico. Tenemos el ácido acético y el bucofenilo, ¿no? Y los núcleos cíclicos fluorados hacen la diferencia del resto de estos fenilacéticos. Entonces, dentro de este grupo tenemos el alcofenaco, diclofenaco y fentiazato. Los fármacos creo que no tenemos el fentiazato. No, es el clofenaco y el fentiazato. Bien, empecemos con diclofenaco. El diclofenaco es muy conocido, ¿verdad? ¿O no? Diclofenaco. Entonces, Sí. ¿cómo actúa el diclofenaco? Analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Las tres cosas. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibición de las prostaglandinas. Lógicamente que tienen, al tener estas tres acciones, inhibir a la ciclooxigenasa, tanto 1 como 2, entonces tiene una acción similar a la aspirina, un poquito más superior que la aspirina. Tiene efectos también, igual que la aspirina, antiagregante plaquetario y acción úrico-súrica. Al tener acción antiplaquetaria, ¿qué produce? Inhibición de la coagulación, ¿no? Pero no es tan importante, no es tan efectiva como la aspirina. Además, inhiben la formación de ácidos araquidónicos, pero a través siempre de la inhibición de las prostaglandinas. Entonces, vamos a farmacocinética, se absorben por todas las vías. Podemos dar por vía parenteral como también por vía bucal, ¿no? Tiene un efecto máximo a la hora y se combinan con las proteínas. En un 99%. Vamos a hacer una gráfica acá. ¿Qué? Vamos a poner así. Estaba estudiando. Perdón. Aquí 0%. Ahí, mira, ahí lo va a decir. 100%. Esta es la combinación con las proteínas. ¿Ya? ¿Cuánto es? Entonces, cuando decimos que el diclofenaco se une con las proteínas y la mayor parte de estos fármacos fenilacéticos se combinan a algo. ¿Qué quiere decir? Que si dividimos entre 100 esto, el 1% es libre. El resto, 99%, está combinado con proteínas. ¿Qué significaría esto? 1% es libre, 99%. ¿Qué significa? El fármaco libre, ¿qué características tiene? Que se une muy fácil a la célula. Los receptores. El fármaco libre es el único o es solamente la porción activa. Ahí está, entonces sí. Lo demás ya no funciona al combinarse con Y proteínas. todo lo combinado con las proteínas, ¿qué característica tiene la combinación con las proteínas? No funciona, ¿no? Trae la pared de hematoencefálica. Uno, es farmacológicamente inactivo. Dos, no se metaboliza, no se excreta, por tanto sirve de reservorio, ¿verdad? Y el reservorio se O destina sea, las la proteínas. mayor parte es inactiva. Ahora,
eso también tienen una duración un poco más larga. Conforme se va menos potente pero más largo. metabolizando el fármaco libre, esta combinada, las proteínas va liberando. ¿De acuerdo? Poco poder, pero va mucho tiempo. actuando de esa forma. Entonces, cuando diga, digamos, porque casi todos estos fármacos se combinan 99, 95, 98%, o sea que mayormente están combinadas con las proteínas, ¿no? Indicaciones terapéuticas, ¿para qué nos va a servir esto? Como analgésico, ¿no? En intervenciones quirúrgicas, después, o sea, en el postoperatorio, puede ser, ¿no? En los dolores musculares, óseos, ¿no? Dolor de oído, garganta, etcétera, etcétera. Como también en ginecología, después en las rinitis, las disminorreas primarias, ¿no? Que son bastante dolorosas, sobre todo en las niñas de 13, 14 años, ¿no? Y en niños. Ya. Preparados vienen los preparados en comprimidos, puede ser de 100 a 150 miligramos. Esto podemos dar 2 a 3 tomas. ¿Por qué damos de 2 a 3 tomas? Porque está mayormente combinado con las proteínas y tiene una duración más prolongada, ¿no? Entonces tomamos más dosis. Podemos variar también, ¿no? De 50 a 150 miligramos podemos dar, pero no pasar a los 200 miligramos al día, sobre todo si damos en los dolores premenstruales. El diclofenaco también se extrae en ampollas de 75 miligramos. ¿No? Podemos dar en casos graves 2 ampollas por día. Podemos también existen supositorios, ¿no? para los niños, pero para los niños un poquito grandes, de 10 años, de 15 a 20 kilogramos de peso. Reacciones adversas. Las reacciones adversas son comunes casi para todos, ¿no? O sea, como son inhibidores de la COX-1, son inhibidores de la COX-1 y la COX-2. Cuando inhiben la COX-1 y la COX-2, ¿qué presentan? Inhiben entonces. A nivel gástrico, ¿no? Son principalmente. Incluso, pero los fármacos inhibidores exclusivos de la COX-2 pueden dar problemas gastrointestinales, ¿no? Náuseas, vómitos, úlceras. Pero la COX-1 es de protección y la COX-2 es de inflamación. Pueden producir como efectos secundarios también la trombocitopenia, leucopenia, agranulocitosis, anemia hemolítica y anemia plástica. ¿Cuándo se va a producir sobre todo la anemia plástica? Cuando se consume por largos periodos. Es muy peligroso, puede ser incluso mortal. Por eso los tratamientos analgésicos de cualquier tipo tienen que ser en forma aguda, ¿no? Entonces, de tal manera que siempre se tienen que hacer tratamientos etiológicos, no sintomáticos ni supresivos. ¿No? Siempre etiológicos, se va a la causa. Entonces, por ejemplo, hay de odontalgia, por ejemplo, y se le mete diclofenaco, duele y no van al dentista, duele y siguen tomando analgésico. ¿Baja el umbral de dolor o lo aumenta? Porque le tienen miedo al dentista, ¿no? Entonces puede producirnos también la enfermedad de Crohn, ¿Qué que es eso? es una inflamación intestinal crónica.
debe evitarse la administración en el embarazo. ¿Por qué? Porque puede retardar el embarazo. Igual que algunos fármacos que hemos indicado, después del parto no desaparece el conducto arterioso. ¿Cuál es ese conducto? El que une las venas pulmonares con la vena aorta. Que comunica la aorta con la pulmonar. Sí. Interacciones. Ahora, ¿en qué porcentaje se combina con las proteínas? 99%. Entonces, ¿por qué sería importante conocer también que que lo otro se combina con el 99, el 98, o se combina el 10%, etc.? ¿Cómo se combina con el 99? Estos fármacos pueden competir con otros fármacos en la combinación con las proteínas y potencia, ¿no? O sea, existe mayor cantidad de fármaco libre cuando se da, digamos, con la digitoxina, disminuyen los efectos de los diuréticos, puede producir incluso, digamos, hemorragias cuando se tiene, o se administra anticoagulantes, ¿no? Si se tiene anticoagulantes, se hace una cirugía más este fármaco como analgésico, entonces se potencia, de tal manera que es peligroso. Existe nefrotoxicidad si nosotros administramos con fármacos nefrotóxicos, tales como la ciclosporina, la streptomicina, etc. Ahora, bueno, de por sí, digamos, se tiene que tener cuidado en la administración en personas con algún grado de insuficiencia renal, además en los ancianos, ¿no? Contraindicaciones en las úlceras. Después también podemos contraindicar en la hipersensibilidad, después en la insuficiencia renal, después en los ancianos. Cuando existe sobredosificación, puede presentar alteraciones del sistema nervioso central, como vértigos, cefalea. En niños pequeños puede presentar mioclonías, aparte de los problemas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos. Después puede producirnos también insuficiencia renal y hepática. No existe antídotos específicos, se puede hacer el lavado gástrico siempre y cuando no pase las 4 horas de la administración, ¿no? Podemos dar carbón activado para neutralizar esto en el tiempo también que les he indicado. ¿Carbón activado no es bicarbonato? El carbón, la administración de carbón neutraliza un poco los efectos tóxicos y disminuye la absorción. Los loritos son muy inteligentes porque consumen algunos frutos que son sumamente venenosos, nefrotóxicos. Y se van a las plantas de carbón a comer carbón. Entonces, ellos se van a los bancos donde hacen carbón y empiezan a comer carbón. Y también comen greda, ¿no? Para neutralizar el alimento que han ¿Qué es consumido, greda? ¿no? Entonces se puede hacer la diuresis forzada, diálisis puede ser peritoneal, que siempre nos va a ayudar en la eliminación de fármacos. Bien, el aciclofenaco y el centiazaco tienen las mismas
porcentaje de unión con las proteínas, un mecanismo de acción analgésico, antipirético y antiinflamatorio, inhibición de la ciclooxigenasa, etc. Todo es similar, ¿no? Inhibición de la ciclooxigenasa, inhibición de la formación de prostaglandinas, etc. La dosis también es similar. ¿Cuánto hemos dicho la anterior? De 100 a 150, ¿no? Esto tiene 100 miligramos. Se puede administrar cada 12 horas por la combinación con las proteínas. Podemos llegar, digamos, a 200 miligramos en 24 horas. Efectos adversos, lo mismo, ¿no? Si son de la misma familia, entonces igual, entonces nos va a producir problemas digestivos, hemáticos, neurológicos, todo lo que hemos indicado anteriormente. O sea, estos dos fármacos, el alcohol con el fenitiazapro, lo mismo, ¿no? Bien. Vamos a hablar ahora de los naftilacéticos, la nebumetona. Es un antiinflamatorio, un esteroide también, derivado del naftilacético, como su nombre indica, ¿no? Naftilacéticos, nebumetona. Estos fármacos tienen acción analgésica y antipirética, mayormente. Tienen poca acción antiinflamatoria. Farmacodinamia, como actúa en inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Pero esto tiene la característica que damos como ácido, como profármaco. ¿Qué quiere decir cuando decimos profármaco? Que damos una sustancia y en el organismo se metaboliza y recién forma el fármaco. Entonces se da por eso de farmacogénesis. Y el fármaco en realidad es la 6-metoxi-2-naftilacético, que abreviado sería 6-MNA, ¿no? 6-metoxi-2-naftilacético sería el fármaco propiamente, o el metabolito de estos, ¿no? Entonces, inhiben principalmente la COX-2, muy poco la COX-1, ¿no? Inhiben la migración leucocitaria de los nucleares, los mononucleares, hasta los tejidos inflamables. O sea, cuando se produce agresión, siempre hay migración del exudado líquido. Van los monocitos, eosinófilos, neutrófilos, todas estas cosas, ¿no? Tiene una potencia en relación al fenoxicano y el piroxicano y el pitoquinato tienen mayor acción, tanto en su acción antipirética como antiinflamatoria. Tienen menor acción antiagregante plaquetaria. Farmacocinética, bueno, se da como profármaco y en el organismo se transforma en 6-metoxi-2 naftilacético, ¿no? O sea, el 6-MNA. Ahora, no pasa mucho a los tejidos, más permanece en plasma, ¿no? Entonces, casi tiene una distribución monocompartimental. ¿Qué diferencia hay entre la distribución monocompartimental y tricompartimental o dicompartimental? Que solo están en la sangre y otros. Compartimental permanece en vasos. Sí. Dicompartimental va hacia de los vasos al líquido intersticial. Tricompartimental va a los tejidos donde se deposita, ¿no? Entonces, bueno, el DIN no está muy claro. Se combina en un 99% también con las proteínas. Okay. Y las dosis son bastante elevadas, como por
otro fármaco, digamos, si damos 1 gramo, la fracción libre es del 0.2 al 0.4%. Entonces, digamos, Entonces es se poco, crean porque 40 miligramos en el cuerpo. actúa como analgésico antiinflamatorio. 40 miligramos puros estarán en el cuerpo. Se tienen que dar siempre después de los alimentos, porque llega a ser un poco visitante gástrico. 4 miligramos. La vida media es prolongada, podemos tiene 48 horas de vida media. ¿El diclofenaco cuánto tiene? 12 horas. También tiene funciones bastante largas. Se metaboliza en el hígado y se elimina por riñón. Se metaboliza en el hígado por procesos de conjugación, hidroxilación, conjugación con ácido glucurónico. Casi todas las conjugaciones de todos los fármacos se hacen con el ácido glucurónico. Entonces, la insuficiencia renal casi no afecta la farmacocinética, pero sí, digamos, la eliminación. Después vamos a hablar sus metabolitos se excretan por riñón. Indicaciones terapéuticas, igual que todo. ¿Para qué nos sirve? Los analgésicos antipiréticos. Pues Analgésicos en artralgias, odontalgias, mialgias. Entonces, antipirético, fiebre. Sobre todo tendinitis, bursitis, sinusitis, esguinces. Preparados tenemos 1 gramo al día podemos dar. No, que su vida media es de Reacciones 48 horas. a nivel abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, mareo, cefalencia. Precauciones, bueno, en la insuficiencia renal hay que tener bastante cuidado. Después, en pacientes con disfunción hepática, pues en antecedentes de insuficiencia cardíaca. Después, contraindicaciones, está contraindicada la hipersensibilidad de pacientes. Los pacientes que tienen hipersensibilidad a otros agentes hay que tener bastante cuidado también, sobre todo con la aspirina. Si son pacientes alérgicos a la penicilina, van a ser fármacos también. Preparados 1 gramo al día. Ahora vamos a hablar de los oxicanos. Los oxicanos. Dentro de estos tenemos piroxicam, antiloxam, lornoxicam y el signoxicam. Entonces, ¿por qué se llaman derivados enólicos? Porque ahí tiene pitadito, ¿no? Porque hay un puente de oxidrilo entre los 2 núcleos fenílicos. Por eso se llaman enólicos u oxicanos. Origen química, bueno, son derivados del ácido enólico, ¿no? Son buenos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios que son relativamente, bueno, no relativamente, son bastante antiguos, tienen 50 años. Son utilizados. Los oxicanos son comunes también en el arsenal que tenemos aquí en las farmacias, ¿no? O por lo menos eran comunes. Son bastante potentes como
acciones también antiagregantes, pero no supera esta acción antiagregante a la aspirina. Es de especial importancia cuando se realizan tratamientos prolongados. ¿Por qué será esto? Imagina. ¿Por qué será, digamos, podemos escoger los oxicanos para hacer tratamientos prolongados? Porque son inhibidores de la COX solamente 2. La COX-1 no es muy tocado, por tanto, los fenómenos a nivel gástrico van a ser siempre menores, ¿no? Entonces, contrainflamación. Esa es la característica. La COX-2 es mediador de la inflamación. Dentro de estos fármacos vamos a describir primero el piroxicam, analgésica y antiinflamatoria son las principales acciones. La antipirética no es muy relevante, es muy poco, ¿no? Farmacodinamia, el mecanismo de acción es inhibición de la COX, pero 2. Por eso podemos escoger este fármaco para tratamientos prolongados porque no nos va a hacer daño al estómago, ¿no? Entonces, el mecanismo inhibe la ciclooxigenasa 2. Después pueden producir también inhibición de los polimorfonucleares, después de las plaquetas, porque tienen acción antiagregante. Después podemos decir que son de utilidad bastante en tratamiento de la artritis seropositiva, disminuye la hipersensibilidad biometral y la disminurea primaria. Es lo que también les había explicado con anteriores analgésicos. Farmacocinética, mayormente todos los analgésicos damos por vía bucal. Claro que podemos dar también algunos por vía parenteral, sobre todo en tratamientos postoperatorios o donde hay dolores bastante intensos, pero que no vamos a usar opioides, ¿no? Los opioides tienen una acción analgésica total. En cambio, estos fármacos, ¿qué potencia analgésica tienen? 35%. Entonces, su vida media es alrededor de 50 horas, pero son de larga duración también. Se administra una dosis por día, 10 a 20 miligramos, a diferencia de los otros, ¿no? Cuando la dosis es de 10, 20 miligramos, 5 miligramos, quiere decir que son fármacos bastante potentes, ¿no? Entonces, a diferencia de 500 miligramos o 1 gramo que damos. Lógicamente que la potencia muchas veces no es importante, porque si acá damos 20 miligramos, con 500 miligramos de aspirina se tiene el mismo resultado, casi, ¿no? Lógicamente, estos son más analgésicos y antipiréticos, pero no tanto antiinflamatorios. Se metabolizan en el hígado y se secretan por riñón, y las heces pueden tener una circulación enterohepática. Podemos administrar también por vía intramuscular, ¿no? Entonces las dos son las mismas, que de 10, 20 hasta 30 miligramos podemos dar por vía parenteral cada 48 horas. Indicaciones terapéuticas, ¿para qué nos sirve? Lo mismo, ¿no? La artritis, osteoartritis, espondilitis, ¿no? La espondilitis anquilosante, también en trastornos musculares.
musculoesqueletales. Acá tenemos una miren ustedes, podemos observar acá una fusión intervertebral. Aquí normalmente tienen esto sería normal, ¿no? Un espacio intervertebral. Cuando existe esta fusión, muchas veces es muy dolorosa porque pueden apretar la emergencia de los nervios y aparte de eso se produce prácticamente una inmovilidad, ¿no? Porque no pueden agacharse ni enrectarse, muchas veces se quedan así. Preparadas vías de administración y dosis. ¿Cuánto damos? El piroxicam 20 miligramos, ¿no? Podemos dar hasta 30, que se dicho así. Ahora podemos dar en aplicaciones tópicas también, sobre todo dan, cuando existe alguna luxación un poco intensa, digamos, en los jugadores en forma tópica de cremas, ¿no? Concentraciones de más o menos de 30 miligramos en 100 mililitros. Hay sprays también. Spray y cremas. Entonces, la dosis recomendada, ¿cuánto les he dicho? 20. Ahora podemos dar hasta 2 veces al día, ¿no? O 40 en un solo día, pero 40 siempre es mejor dividirla 20 veces. Reacciones adversas. Hemos dicho que de este fármaco, ¿qué inhibe? ¿Cuál de las ciclooxigenases? COX-2. La 2. Por tanto, van a tener menos acción a nivel gástrico, pero sin embargo nos producen. Si damos por largos periodos, puede producirnos acciones a nivel gastrointestinal, úlceras, estomatitis, anorexia, náuseas, ¿no? Eso, digamos, en estados de intoxicación. A nivel del sistema nervioso central también nos va a producir mareos, cefaleas, hipersensibilidad. Podemos dar también en supositorios. Contraindicaciones y precauciones. En pacientes con úlceras hay que tener precaución, ¿no? ¿Tiene acción a nivel del sistema nervioso central? Sí. Entonces, como tiene acción a nivel del sistema nervioso central, no vamos a evitar la conducción de vehículos o hacer trabajos delicados. En el embarazo puede producir retraso del parto y se recomienda no dar en las madres que estén dando leche materna. Después en la hipersensibilidad alérgica, en pacientes con úlceras activas, después lesiones inflamatorias o hemorragias del recto y el ano, se debe contraindicar supositorios. El tenoxicam, lo mismo, ¿no? Es un fenólico, tiene las mismas características en cuanto a su estructura química, su farmacodinámica también, ¿no? Es analgésico, antipirético, aunque no tanto antiinflamatorio, ¿no? Inhiben la síntesis de prostaglandinas también, ¿no? Farmacocinética, bueno, damos por vía bucal, rara vez podemos dar por vía parenteral, aunque podemos dar,
más o menos cada 48 horas. Tiene una combinación con las proteínas de un 99%, se produce el metabolismo en el hígado, todo es igual casi que el resto, ¿no? Por hidroxilación, conjugación con ácido glucurónico y se elimina por orina. Bien, la concentración máxima en el plasma, si damos de 10 a 15 miligramos, vamos a tener, digamos, si damos la dosis normal que corresponde a 20 miligramos, podemos tener concentraciones de 10 miligramos por mililitro, ¿no? Después, lógicamente, que se excreta tanto por orina como por bilis. Indicaciones terapéuticas las mismas, ¿no? Entonces, osteitis, osteitis, osteoartrosis, espondilitis, bursitis, todo lo que preparados vienen en comprimidos de 20 miligramos al día. En ataque de gota, o sea, como antiinflamatorio específico, ya podemos doblar la dosis, ¿no? De 20 a 40 miligramos. Pero la dosis normal y corriente son de 20 miligramos. Efectos secundarios son análogos a los descritos, son iguales, quiere decir, a los descritos en el piroxicam, ¿no? Precaución, contraindicaciones, lo mismo. Ahora, derivados del ácido antranílico. Los derivados del ácido antranílico, tenemos el ácido mefenámico, flufenámico, diflúnico, clorfenina, meclofenámico y glafenina, son los 5 fármacos. Pero los que más se utilizan o tenemos en el mercado pueden ser 3: el ácido mefenámico y flufenámico y el miflúnico. Vamos a aprender estos 3 fármacos. Origen y química, ¿qué significa aril antranílico? Tiene 2 núcleos en él. Lo que está en círculos es el antranílico. Esto es el ácido antranílico. Es, como diríamos, casi es ¿qué les he dicho? Es un ácido acético fenólico. Aquí tenemos el ácido acético, ¿no? Acá. Unido a un fenol con 3 flúoros y fluorados. Aquí tenemos el meclofenaco. Entonces, estos fármacos, por eso se llaman antranílicos. Bien. Ahora, ¿cuál es la acción de estos fármacos? Lo mismo, vamos a repetir, un analgésico, antipirético y antiinflamatorio. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la síntesis de las prostaglandinas, ¿no? Todos estos fármacos casi son similares en su acción. Podemos utilizar en odontología o las inflamaciones de la articulación temporomandibular, pero sin mayor
preferencia en esto, ¿no? Podemos utilizar cualquier antiinflamatorio, ¿no? Inflamaciones de la articulación alveolo-dentaria también, en cirugías menores. Después podemos utilizar toditos estos fármacos, el alcofenaco, el diclofenaco, el fentiazac. El diclofenac es el más conocido, ¿no? Bueno, ya. Entonces, vamos a mecanismo de acción, ¿cuál inhibe la síntesis de las prostaglandinas? Después, en la farmacocinética se absorben perfectamente por los analizantes por vía bucal, se combinan con las proteínas de un alto porcentaje, puede ser 90%. Después las indicaciones terapéuticas, lo mismo, ¿no? Dolores articulares, fiebre reumática, migraña, cefalea, etc. Las dosis de estos fármacos son un poco mayores, son menos potentes, son de 250 a 500 miligramos que podemos dar cada 6 horas. Reacciones adversas, lo mismo, ¿no? Gastrointestinales, diarreas, vómito, anorexia, pirosis, flatulencia, constipación en algunos casos. Se ha descrito casos de anemia hemolítica autoinmune. Esto es bastante peligroso, ¿no? Pero lógicamente también son raros, son de 1 a 2 casi por 1.000.000. Pero es bastante escaso. Que se puede tener, se puede tener. Produce descensos del hematocrito, 2 a 5%. Después podemos tener reacciones de hipersensibilidad urticaria, edema facial, fallo renal. Precauciones en la hipersensibilidad, úlceras gastroduodenales. ¿Continuamos? Muchas cosas por otro. Vamos a quedar ahí. Activos de la COX-2. Inhibidores selectivos de la COX-2.